Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. Me acompaña como siempre la coanfitriona del programa, Jennifer Castellanos Barreto. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto acompañarlo en este 13º programa. Saludos a todos nuestros oyentes, quienes se conectan a través de Católica Radio y a quienes nos escuchan en la retransmisión por alguna de las plataformas digitales de la PUCPR. Jennifer, ¿nos explicas como siempre de qué trata el programa de hoy? Bueno, Doc, hoy traemos un tema bastante importante, interesante a nivel social. El tema se titula ¿Dónde están los niños?, el cual es la primera de varias actividades del observatorio dedicadas al análisis del fenómeno del envejecimiento poblacional, así como el análisis de la reducción de la población infantil y juvenil en Puerto Rico en las pasadas décadas y su impacto, por supuesto, en el país. Presentaremos estadísticas, dialogaremos sobre algunas de las posibles causas y enfatizaremos en algunos de los posibles efectos en las políticas públicas en nuestra vida como pueblo. Doctor Vera, ¿qué le parece si para empezar nos comparte alguna información, estadísticas que tengan sobre este tema? Por supuesto, Jennifer. Mira, lo primero que quiero establecer, ¿verdad?, es que nosotros realizamos, como sabes, un libro de los adultos mayores en Puerto Rico, la situación de los adultos mayores en Puerto Rico, obra que está disponible, ¿verdad?, a través de las publicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, libre de costo, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, en aras de tratar de establecer, ¿verdad?, cuál era la situación demográfica, vamos a decir, de los adultos mayores en el país, pues examinamos conjuntamente con el doctor Arnaldo Torres de Gros, que entonces era director del programa de demografía del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, los distintos bases de datos que tenían que ver con el censo poblacional. ¿Y qué notamos? Que en el 1990, cuando uno examinaba los datos del censo de 1990, existía lo que le llamamos una pirámide poblacional casi perfecta, ¿verdad? En la base de esa pirámide había, pues entonces, niños de 0 a 5 años y hasta personas de 18 años. Esa era la parte, vamos a decir, ancha, la parte gruesa de la pirámide poblacional de los 1990. Cuando fuimos al censo del 2000, pues ya otros segmentos poblacionales, lo que era el tope de la pirámide, se comenzaba a ensanchar ya en el año 2000. De hecho, el doctor Arnaldo Torres de Gros, en un escrito de la época, decía que a partir del 2000 podemos decir que ya la población de Puerto Rico era una población envejeciente. Cuando examinamos entonces los datos del censo del 2003 y unos avances que había, unos estimados que había para el 2014, ¿verdad?, que analizamos para realizar el libro, notamos que ya no podíamos hablar de una pirámide poblacional, sino que básicamente era casi una tabla, ¿verdad?, donde tenías un sector ancho, de amplio crecimiento en el tope, es decir, que el sector de personas mayores de 65 años se había ensanchado, a la vez que se había encogido la base de la pirámide poblacional, lo cual representaba una merma en niños y jóvenes. Y es algo, como te digo, que veníamos notando desde el censo del 2000, pero que se convierte en algo bien marcado en el censo del 2010 y los avances del 2014. Wow, es un tema bastante preocupante y de hecho yo traigo a colación, doctor, que en uno de los foros pasados del observatorio, más o menos para el mes de octubre, el señor Alberto Velázquez del Instituto de Estadística de Puerto Rico nos hizo una presentación en la cual destacó
que según los datos disponibles en el censo 2020, ya que usted trae información del censo, todos los municipios de Puerto Rico experimentaron una disminución en la población menor de la población de 18 años y que estas disminuciones fluctuaban entre el 29% y el 53%. Además, planteó que los municipios con mayor disminución en este segmento poblacional fueron los pueblos como Guánica con el 53%, Yabucoa con el 48%, Salinas con el 47% y Guayama con el 47% también. Nos señaló también que la población de menores de 18 años tuvo un decrecimiento del 37.9% entre el censo, que usted bien estaba hablando ahorita, 2010 hasta el 2020, es decir, que hay en el país entre un censo y otro disminuyó o se perdieron 342,000 menores. Eso es bien preocupante, Jennifer, porque ya se venía, ¿verdad? Viendo, como te señalé, un encogimiento en esos sectores poblacionales. De hecho, una consulta que hice esta semana en los estimados del Buró del Censo sobre la población de Puerto Rico para el 2021, ya no entre 18 años o menos, sino entre la población de 0 a 5 años, es decir, recién nacidos hasta niños de 5 años, pues, ¿qué por ciento representan esos niños del 0 a 5 años de todo el total de la población puertorriqueña? Pues solamente, Jennifer, el 3.7%. Fíjate cómo, de ser la base de toda la pirámide poblacional, hoy día tienes ese segmento bien pequeño, ¿verdad? De 0 a 5 años, solamente el 3.7%. Solamente en comparación, ¿verdad? Podemos decir que el segmento poblacional de personas de 65 años o más ya rebasa el 20% y es el 21.3%. Así que estamos viendo, ¿verdad? Como decíamos al principio, un envejecimiento poblacional. Más aún, Jennifer, nosotros comparamos, ¿verdad? Ese segmento poblacional, ese por ciento, ¿verdad? Con los porcientos similares de niños de 0 a 5 años en todos los estados de Estados Unidos. Y encontramos que Puerto Rico es el lugar bajo la égida de los Estados Unidos donde ese segmento poblacional es más pequeño. Wow. Solamente los estados como Maine, New Hampshire y Vermont tenían unos números similares, pero eran superiores a los de Puerto Rico, con 4.7% cada uno. Así que se ve, ¿verdad? Una disminución poblacional en ese segmento de niños, ¿verdad? Sobre todo de 0 a 5 años en todos los Estados Unidos, pero es tremendamente marcado en Puerto Rico y tremendamente marcado pues en esos otros estados, aunque no de una forma tan grave, ¿verdad? Sí, y parece ser que pues esta problemática como tal ha sido muy sonada en el país justamente por los datos que han salido en el censo. Y yo quiero, ya que su merced mencionaba los datos anteriores, traer a colación una publicación que hizo el periódico Primera Hora, y esta publicación es del 13 de enero de este año, o sea, es reciente, en donde en conversación con la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa, una profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico, Y que ha sido participante de nuestros foros, seguro. que la tuvimos también en uno de los foros. Ella dice que la cifra de nacimientos en el 2021 fue de 18,439. Wow. Y de acuerdo con la historia de nacimientos y de funciones que se tiene en Puerto Rico desde 1888, es el año que menos nacimientos se ha registrado en el país. Además, señala que en comparación con otros años, como las cifras de nacimiento entre el 2021 con el 2022, hubo una reducción de 4.8%, y se compara con el 2019 y 2020, la reducción de 6.5%. Por cientos que por supuesto preocupan como tal,
Y hace una comparación más grande aún, doctor, y es que en este año la cifra del 2021 fue de 18.439 nacimientos y la compara con los nacimientos de 1946 a 1964, donde nace esta generación de los baby boomers y dice, mire, para esta época nacieron más o menos 91.446 bebés. Es decir, que la reducción desde ese tiempo, de esas décadas, ahora es del 80%. Es decir, como dice usted, esa pirámide va invertida, va al revés. Vamos a tener población y es un tema que está como redundante y se escucha un montón en estos tiempos, la preocupación que hay al aumento del envejeciente y la disminución entonces de estas poblaciones. Claro, mira, en esa misma línea, ¿verdad? Encontré un artículo donde se hace una entrevista al demógrafo Raúl Figueroa, donde se destaca que entre los años 2010 y 2020 los nacimientos en Puerto Rico se redujeron en un 60%. O sea que de un censo a otro, ¿verdad? Pues se reducen 60% los nacimientos. Lo que significa, ¿verdad? Que de los cerca de 120 niños que nacían cada día en 2010, hoy día la cifra se ha reducido a cerca de 45 niños. Así que cuando ponemos en perspectiva, ¿verdad? Cuando alineas todos esos datos, pues estamos viendo lo que dijimos, ¿dónde están los niños? O sea que cuando uno sale, claro, y quizás no hemos visto demasiado esto por el efecto de la pandemia, ¿verdad? Porque ya la gente no sale tanto y calculan mucho, ¿verdad? Sus salidas, el exponer a los niños menores, a los infantes de 0 a 5 años. Pero lo cierto es que ya no vemos cuando salimos a los centros comerciales, cuando salimos a los restaurantes, a distintos lugares públicos, no vemos aquellas familias que tenían 4 niños. Es raro ver una familia hoy día de 4 niños y es mucho más raro ver una familia de 6 niños. Y entonces de ahí, ¿verdad? Que nos surja a ti y a mí esta preocupación de dónde están los niños. Una preocupación que uno, ¿verdad? La estábamos viendo cuando redactamos el libro de los adultos mayores, pero en aquel entonces nos preocupaba la situación de los adultos mayores porque ocurrían una serie de fenómenos como la quiebra de los sistemas de retiro, ¿verdad? La precariedad de los sistemas de retiro. Nos preocupaba y nos sigue preocupando eso, y nos preocupa también la pobreza de ese segmento poblacional de los adultos mayores. Y nos preocupan los servicios gubernamentales, sociales, que se le rendían a esa población. Así que en el 2013-14 estábamos atendiendo ese fenómeno, ¿verdad? Que era el crecimiento de los adultos mayores. Obviamente, ¿por qué se da ese crecimiento de ese segmento? Precisamente porque se está achicando, ¿verdad? Las personas obviamente están envejeciendo por un lado, pero no se está reemplazando. En los demógrafos le llaman eso la tasa de reemplazo de la población, que no nos aventuramos a traerla porque, como saben todos los radioescuchas, los datos del censo están surgiendo a cuentagotas. Así que en contacto, ¿verdad? Con gente como Velázquez del Instituto de Estadísticas, pues obtenemos alguna gente como Judith Rodríguez, que tiene acceso a datos de primera mano, pues tenemos acceso a algunos datos, pero no han surgido todos. Y claro, y un poco los avances del censo. Así que lo que estamos trayéndole a la radioaudiencia es como una especie de primicia, ¿verdad? De cuáles son los datos demográficos que se presentan en ese censo del 2020, que todavía se están trabajando, y nosotros hemos estado y hemos traído a parte de estos demógrafos a nuestras actividades, y de allí que surjan algunas. Sí, a mí me gustaría, doctor, que de pronto habláramos de esas posibles variables que han podido incidir en esa disminución. ¿Por qué cree usted que ha disminuido tanto la natalidad? Sí, es que es multifactorial, ¿verdad?
las personas de ciencias de la conducta, pues no tendemos, como lo sabes, porque eres candidata al doctorado en ciencias de la conducta, pues, pues esas explicaciones lineales nosotros no las compramos mucho, sino que hay una pluralidad de factores que Claro. pudieran haber estado afectando, que habría que explorarlas, pero cosas que le vienen a uno a la mente. Mira, precisamente en la generación del 40 al 60 en Puerto Rico se vive unas grandes campañas, algunas promovidas por el Estado incluso, ¿verdad? Y por grupos de interés de control de la natalidad, de control de la natalidad. En Puerto Rico había hasta dependencias gubernamentales que a veces canalizaban ayuda federal para hacerle accesible a las féminas en edad reproductiva, pues toda serie, ¿verdad?, de elementos de control de la natalidad. Así que se promueve esta idea de que somos muchos en el país, que somos demasiados, muchos no, que somos demasiados. Sí que había una ideología, ¿verdad?, en aquel momento de que Puerto Rico estaba en una situación precaria porque éramos un país pequeño, Con mucha gente. con mucha gente y sin recursos naturales. Pues como tú no puedes balancear la ecuación de que tienes un país pequeño en el medio del Caribe, tú no puedes, bueno, hoy día sí hay tecnología de hacerlos crecer, pero no hemos decidido eso con las islas artificiales que se hacen en otros países. Pues vamos, la única forma de balancear esa ecuación o es un plan de desarrollo económico vigoroso que no tenemos como desde el 70 o un plan efectivo de control de la natalidad. Yo no estoy diciendo que eso se debió hacer, pero estoy diciendo que fue la ruta que se escogió, ¿verdad? El promover, a veces desde el Estado, unas familias más pequeñas, más reducidas, a las cuales quizás pues la familia les pudiera dar todo. Se crea esa ideología, ¿verdad? De ten pocos niños y los tienes mejor. Y eso es lo responsable, esa era la ideología que se promovió en esa época. También, Sí. perdóname, sí. Perdón, que Ujú. adicional a eso yo quería añadir, doctor, y es que, y de pronto especulando, ¿no? No tenemos datos per se como para decir es que científicamente lo podemos comprobar en este momento, es que pareciera ser, o esa es mi percepción, que las parejas se están casando más tarde y entonces son más las mujeres mayores o mayores de 30 años, recordando un poco que para las mujeres que deciden tener bebés después de los 35 ya entran como mujeres mayores o mujeres adultas para poder tener bebés y entonces los protocolos de cuidado médicos son mayores y le dicen que es un embarazo, aunque a algunas no pasa esto, que es de alto riesgo. Entonces yo creo que también hay una situación social que pareciera ser que en la búsqueda como tal de esto de salir hacia adelante, de priorizar la profesión y los estudios, hay como dejar a un lado un poco la procreación o tener bebés, porque pareciera entonces que no es la prioridad. No sé si usted tiene algún comentario al respecto de este pensamiento, que creo que puede ser también una de las variables que puede incidir. Tiene que afectar, Jennifer. En el pasado nuestras abuelas y bisabuelas, pues, ¿qué te digo? Ya a los 18 años, pues, Ujú. habían tenido a veces el primer hijo, 18, 19 años, y tenían familias completas a veces a los 21 años. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿qué te digo? Posponer esa decisión de tener el primer hijo, pues tiene unos efectos en la natalidad. De hecho, Jennifer, encontré un dato del Banco Mundial, ¿verdad? Que compara lo que le llaman la tasa de natalidad a través de todo el mundo. Y encontré el dato de que para Puerto Rico, ellos están estableciendo que las mujeres tienen en promedio 1,04 hijos. Como uno no, ¿verdad? Uno, Ese el punto cero cerebro. cuatro es una división, ¿verdad? Es un promedio, Claro, pero es un pero hijo. O sea, las ujú, personas están teniendo los hijos más tarde por múltiples razones, incluyendo pues las carreras largas. Las personas hoy día estudian ujú. muchos años en la universidad
o las personas emprenden un negocio y eso no es algo que se haga de la noche a la mañana y han decidido o terminar la carrera o que el negocio esté funcionando adecuadamente para luego entonces tener el primer hijo. Y como bien tú dices, ya la posibilidad de tener muchos hijos se ha reducido porque Sí. son, ¿verdad?, embarazos de alto riesgo o porque, vamos a decir, la edad reproductiva de la persona quedan menos años que de otra forma. Y también creo que en esta línea de pensamiento es como traer un hijo es una responsabilidad social y entonces esta generación realmente piensa mucho en esto de responsabilidad social y los gastos económicos que implican tener un hijo y la economía pareciera ser que aumenta más y las posibilidades de trabajo pareciera ser con estos nuevos tiempos que es menos. Entonces lo que usted está diciendo de generarse el autoempleo, generar empresa es un proceso bastante complejo y que requiere del emprendedor su tiempo completo y más de lo que puede dar. Entonces Sí. creo que tal vez es como, como una diferenciación de las prioridades de las generaciones anteriores comparadas con esta, ¿no? La gente más joven tiene otras prioridades en comparación con nuestros quizás abuelos, incluso nuestros padres. Tiene que darse eso y es algo que le preocupa al Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco hace poco habló de las parejas que deciden no tener hijos y adoptar una mascota, ¿verdad? Como un área de preocupación, no es que esté él en contra del tener mascotas, de hecho escoge su nombre Francisco por San Francisco de Asís. Pero vamos, es algo pues que le preocupa al Santo Padre, esta disminución de la tasa de natalidad a través de todo el mundo. Doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa y continuamos en el siguiente segmento discutiendo sobre dónde están los niños aquí en Puerto Rico? Perfecto, Jennifer. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy discutiendo el tema ¿dónde están los niños en Puerto Rico y el envejecimiento poblacional? Doctor, hablábamos en el segmento anterior algunas variables que pueden incidir o que son quizás las causantes, ¿no? No como algo exacto, pero que pueden realmente estar incidiendo en esta situación de los niños, ¿no? Del descenso poblacional de los niños. Eh, ¿Qué más podemos comentar sobre esto? ¿Qué otras variables pueden incidir? Sí, Jennifer, antes de ir ahí, pues mira, decir que a la radioaudiencia, que como bien planteaste al principio, esta es la primera de una serie de actividades que pensamos desarrollar, donde traeremos a expertos, ¿no? Nosotros hemos tocado este tema, hemos escrito sobre temas relacionados, pero queremos indagar, ¿verdad? Y buscar de primeras fuentes, ¿verdad? Y con los expertos adecuados, en este caso los demógrafos. Así que hemos tocado ya puertas para tener algunos de estos ponentes en actividades futuras, sean los foros del observatorio, ¿verdad? Que los realizamos por la noche en Zoom. Me parece que este semestre van los martes. Y entonces, pues de nuevo, este es solamente un acercamiento inicial a ese tema. Perfecto. Cuando hablamos de estas variables, yo creo que en Puerto Rico debemos siempre pensar los efectos que ha tenido la emigración acelerada de muchas familias en edad reproductiva, familias jóvenes que han dejado el país por múltiples razones. Los huracanes, los terremotos, la pandemia, la crisis económica que está con nosotros desde el 2006. Así que todos esos factores han hecho que muchas familias jóvenes, parejas recién casadas, parejas con niños pequeños, pues se fueran entre el censo del 2010 y el censo del 2020 a los Estados Unidos. Así que esos niños son puertorriqueños, pero no nos cuentan. No cuentan en el censo de los Estados Unidos, de los estados donde hayan ido. Allá hay también un recogimiento de esta población
de niños y jóvenes, pero no precisamente en los estados donde naturalmente van los puertorriqueños a emigrar. Así que sí tenemos otra serie de estados, sobre todo de la costa este de los Estados Unidos, donde se ha dado ese encogimiento poblacional en ese segmento, pero no necesariamente en aquellos estados donde acostumbradamente van los puertorriqueños. Así que, de nuevo, son muchas válvulas, Jennifer, si quieres, ¿no? Por donde se están yendo los niños. Unas que se cierran, ¿no? Unas válvulas que se cierran y que controlan la natalidad o vamos a decir, se pospone esa decisión de tener el primer hijo, el segundo hijo, o se decide no tener hijos. Y por otro lado, pues entonces tienes una válvula que entonces se abre, pero se abre hacia otro país, no se abre hacia nuestro país. Y entonces eso tiene pues unos efectos en toda la vida que tenemos como pueblo. Así es. Usted nombraba entonces, hablamos entonces de las variables que pueden incidir. Ahora quisiera que comentáramos un poco qué implicaciones realmente tiene para la política pública y para la vida de la sociedad de los puertorriqueños esa reducción en el segmento poblacional de los niños y los jóvenes en el país. Por ejemplo, doctor, la educación. Sí, yo creo que eso es algo que ya venimos viendo, ¿no? De a poco. Eh, en colegios y escuelas era normal, ¿verdad? Vamos a hablar de centros de cuidado. O sea, cuando yo tuve mis hijos hace 2 décadas, uno y 3 décadas, otro atrás, usted tenía que hacer una lista de espera para un centro de cuidado diurno, Jennifer. O Wow. sea, tú te encontrabas con la situación que tenías que volver al trabajo, la fémina tenía que volver al trabajo luego del periodo de la licencia por maternidad, y si no tenía una red familiar que se hiciera cargo de ayudar a esta pareja con el cuidado del niño, pues se encontraba en tremendo problema. El problema de que no había unas listas de espera para los centros de cuidado. Los niños, Jennifer, cuando uno para el kindergarten o el pre-kinder, historia real, historia real. Nosotros apuntamos nuestra segunda niña, a Amy, casi el día que nació, en una lista de espera en el colegio ponceño, porque si no se te hacía imposible. Y una lista Wow. que se llevaba muy juiciosamente, ¿no? Donde pues mira, había que cortar, en el colegio había, qué sé yo, 3 grupos de niños, de pre-kinder, y una vez se llenaba ese cupo, pues tenías que buscar otro lugar, aunque tú quisieras ese lugar. Así que de eso a tener entonces que buscar eh, agresivamente las escuelas y los colegios, los niños, porque no están. Así de ahí el título, ¿verdad? Hay menos niños, pero la oferta de muchos colegios y escuelas y centros de cuidado infantil diurno sigue siendo la misma, porque se creó una estructura, se crearon una estructura para atender una necesidad social en un momento dado. Así que vamos a decir, eso trae un disloque, trae unos problemas desde el prekinder hasta las universidades. Sí, usted nombraba lo de los centros de cuidado y me parece interesante este tema, sobre todo para los padres que son, digamos que no tienen esa red de apoyo, ¿no? Esa red de apoyo por parte de los familiares o de alguien que le cuide como tal el bebé, sobre todo porque este tipo de población está, o sea, las personas que deciden tener hijos están en la edad reproductiva y productiva, ¿no? Trabajando, haciendo su carrera, su profesión. Es decir, que la reducción como tal de los niños ha hecho, entiendo yo, que muchos de estos centros de cuidado se cierren. Y entonces, ¿qué hacen los padres que ahorita tienen niños? Porque si usted tenía que esperar para que realmente ingresara, ahora, ¿qué hacen los padres que no tienen a dónde ingresar a sus hijos? O que la lista de espera realmente es porque son muy pocos los lugares que hay. Sí, sí, estoy contigo. Mira, ¿qué te digo?
El otro día tuvimos esta conversación en mi clase de investigación social avanzada. Tú me asistes en una de las clases, yo no sé si fue la misma. Y hay una estudiante que trabaja, yo no me acuerdo si es en Early Head Start, ¿verdad? Que es para niños muy pequeños, o en Head Start. Pero me dice, mire, profesor, la estrategia que estamos siguiendo de reclutar niños es tan agresiva que nosotros nos estamos moviendo a las oficinas de los ginecólogos y a las oficinas de los pediatras. Pero sobre todo me dice, mira, esa mamá que está encinta, nosotros básicamente hacemos un compromiso con ella para cuando, si cualifica para el programa, Wow. cuando nazca esa criatura, atenderla, porque, pues, de nuevo, en aras de mantener estos programas, en este caso subsidiados por fondos federales, pues se da esa situación, se da esa situación. Lo que traes también es cierto, ¿verdad? Esto es un caso quizás aislado de una política de un centro en particular, pero lo cierto es que hay centros que no, sobre todo los privados, que no tienen una subvención, que no pudieran aguantar esta presión y terminen cerrándose y haga más difícil entonces el acceso de las familias de las parejas y familias que los necesitan a a estos apoyos o a estos centros de cuidado. Pienso, ¿verdad? Pienso y es un tema que quizás tenemos que recoger ahorita de nuevo, que el Estado debe ver y debe tratar de desarrollar unas políticas pro familia, unas políticas family friendly, amigables para las familias, y ver cómo podemos apoyar a estas parejas jóvenes que tienen su primer hijo. Así que hay muchos países europeos donde eso se da, ¿verdad? Donde se le da, antes, pues, ¿qué te digo yo? Tener un hijo, pues era un asunto únicamente de la familia, era un asunto únicamente de la pareja y de su red de apoyo. Hoy día, pues yo creo que el Estado ya debe ser proactivo y ir pensando en unas políticas de cómo podemos apoyar a esas familias que quieren tener su primer hijo, de modo que puedan dar ese paso, ya sea apoyándolos económicamente o sea apoyándolos con cosas como tener unos centros de cuidado infantil diurno de alta calidad, porque un tema que no hemos hablado es el tema de la calidad. Si yo tengo menos disponibilidad de centros de cuidado diurno, mi posibilidad de decisión va a estar reducida a los pocos centros que haya. Entonces se crea un mercado, pues qué sé yo, como oligopólico, donde tienes pocos suplidores de ese servicio. Y eso es algo pues que no es bueno nunca. ¿Y qué hay, por ejemplo, con las profesiones asociadas como de salud que atienden a los infantes? Pues yo creo que se sigue un derrotero similar al que me plantea, ¿verdad? Vuelvo, ¿verdad? A aquellas par de décadas atrás cuando tuve mis hijos. Un número grande de pediatras en Ponce, un número grande de pediatras en nuestra región, mucha gente formándose en pediatría, incluso pues cada uno de ellos con una posibilidad de tener pacientes suficientes para poder mantener su práctica privada, ¿verdad? Pero entonces fíjate, ¿verdad? Lo difícil que sería para alguien que tenga esa vocación de ser pediatra o de ser enfermera pediátrica hoy día, enfermera o enfermero pediátrico, pues tomar esa decisión de seguir esa vocación en Puerto Rico, ¿verdad? Porque uno dice, pues, ¿qué posibilidades de empleo yo tendré si en mi región se están perdiendo los niños en un 47%? La población ha disminuido de niños en un 47%. O sea que qué sé yo, de cada 100 niños que íbamos a tener, ahora tenemos 50.
¿no? O de cada 10 vamos a tener 5. Entonces yo creo en la misma línea que lo planteabas, que puede haber entonces en algún momento una escasez más pronto que tarde, una gran escasez de pediatras y de enfermeros pediátricos y de otras personas que dan servicios de salud a los niños y jóvenes. ¿Y cree usted que esto puede afectar quizás a las universidades, es decir, el ofrecimiento de estos programas académicos que como tal su población son los niños y los adolescentes, los niños y los jóvenes? Puede afectarla sobre todo porque los que hemos vivido un poco más que tú, Jennifer, sabemos que 10 años es un día y que 20 años son 2 días. Es decir, en un pestañeo, esta situación que ves ahora con los centros de cuidado diurno, los preescolares, las escuelas elementales, pues en 15, 18 años va a ser un problema para las universidades y los centros de educación superior. Sobre todo en Puerto Rico, donde esa área en cierta medida estuvo como, yo diría, semidesregulada, donde las agencias del Estado que aprobaban programas académicos aprobaron a través de toda la isla muchos programas académicos similares. Es decir, que tenemos muchos centros académicos dando muchos ofrecimientos similares. Y entonces, pues, algunos ajustes habrá que hacer. Esto los demógrafos nos los venían advirtiendo, sin embargo, en términos de política pública y en términos de política ya interna de cada institución, pues los demógrafos nos orientaron con respecto a eso. Así que yo creo que poca gente en el país le hicimos caso a los demógrafos, le hizo caso a los demógrafos y hay, pues claro, nadie se imaginaba que iban a venir 2 huracanes corridos, nadie se imaginaba que iba a haber una crisis económica que durara más de 10 años, y toda esta serie de cosas. Y para no dejar de lado como otros temas que también pueden ser afectados, doctor, por ejemplo, ¿qué hay de la vivienda, no? Y las posibles construcciones nuevas que se puedan hacer en el país relacionadas con la cantidad de hijos que pueda tener una familia o las conformaciones del hogar o de las familias. Y por otra parte, doctor, me gustaría que comentara sobre el comercio y la economía para Puerto Rico. Sí, mira, a mí me encantaría que estuviera el compañero y colega arquitecto Luis Vadillo para contestar esa parte nada más. Pero en Puerto Rico se generó como un modelo de esta residencia familiar, ¿verdad? Entonces la residencia familiar, pues, vienen varias ofertas, 3 cuartos y un baño, marquesina para 1 o 2 automóviles, 4 cuartos y 2 baños, marquesina para un family room, ¿verdad? Entonces se crea como esta idea de cuál es el tipo de residencia que vamos a ocupar. Esa es la oferta que se hacía para cubrir una demanda, porque las familias tenían 3, 4 hijos, 2 hijos, ¿verdad? Pero acuérdate de aquella información que te hablé del Banco Mundial. La mujer promedio en Puerto Rico está teniendo un hijo. Obviamente hay algunas que tienen 4, algunas que tienen 3, pero en promedio cuando tú sumas y divides entre la cantidad de nacimientos, entre la cantidad de mujeres que dieron a luz, tienes un hijo. Y entonces, ¿a dónde vamos? Pues que quizás es posible que ese ideal de cuál es la residencia que los ingenieros y los arquitectos van a diseñar para hacerlo eficiente. Fíjate que volvemos al tema, Jennifer, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? El uso adecuado del agua, las fuentes de energía, un uso adecuado, el que no haya hambre. Así que fíjate cómo se empata todo, ¿verdad?
el que tenemos un solo planeta, la protección del planeta. Así que en aras de proteger el planeta y atender esta realidad que tenemos en el país, es posible que las escuelas de ingeniería y las escuelas de arquitectura deban generar este nuevo modelo de cuál es la residencia ideal para las familias en edad, vamos a decir, reproductiva, porque está al otro lado, ¿verdad?, de las residencias de mayores, que es un tema que también se está atendiendo, a mí me parece, por el sector sobre todo privado, pero vamos, entonces esto, hoy día yo te diría que hay que atender estos dos polos, esa reducción poblacional, ese cambio en la estructura de la familia, que en términos de niños, y por otro lado, pues el envejecimiento poblacional y cuáles son las necesidades de los adultos mayores. Así que veo quizás, ¿verdad?, un énfasis en lo que son las estructuras de edificios, de apartamentos, de walk-ups, o un cambio, ¿verdad?, en este tipo de estructura disponible. Por otro lado, en términos de desarrollo sostenible, pues en Puerto Rico hay muchas casas abandonadas o muchas casas en oferta para venta que tienen, qué sé yo, aquel ideal, ¿verdad?, de 3 cuartos y un baño, 4 cuartos y 2 baños, y algunas que se mandaron a extender para que cupiera toda la familia. Así que quizás pues habría que jugar con eso, ¿no? ¿Verdad? Jugar con eso, quizás de una casa grande, pues desarrollar 2 apartamentos ¿verdad?, o 2 unidades, pero es un tema donde, ¿verdad?, yo creo que hay que planteárselo a la comunidad de especialistas en esa área, el que, mira, está cambiando el núcleo familiar puertorriqueño, quizás la arquitectura y la ingeniería deban seguir esa situación. Así es. Y respecto brevemente hacia la economía, para ir cerrando como tal el tema de hoy. Pues es complicado, Jennifer, de nuevo, no ahora, pero Puerto Rico tiene que atender unos servicios esenciales. Esos servicios esenciales a la población que todos queremos. El agua corriente, las carreteras, la energía eléctrica, esos servicios cuestan. El que haya maestros disponibles, toda esa serie de cosas, centros de salud. ¿Y qué vemos? Mira, la base tributaria del país es la gente. El gobierno no tiene dinero propio, ¿verdad? Aquí el dinero viene o de fondos federales o del bolsillo de los contribuyentes. El gobierno no genera, ¿verdad?, no crea dinero. Entonces, pues, esa base tributaria a largo plazo, y te digo más, en un pestañeo Puerto Rico va a tener, al son que vamos, ¿verdad?, unas dificultades en poder atender sus necesidades, porque no va a contar con el presupuesto, porque no va a tener el número de contribuyentes que tenía en los 60, 70, 80 y 90. Wow, sí. Claro que todo esto es una serie de factores que inciden y que también se desatan a partir de la pérdida como tal en la natalidad. Doctor, como siempre es un placer estar con usted en este programa, pero hemos llegado al final. Entonces, invitamos a las personas que nos escuchan, que nos sigan en el próximo programa. Damos las gracias, por supuesto, por haber estado en este programa, y pueden escuchar la retransmisión a través de Facebook de la PUCPR, el canal de Huellas del Futuro de la PUCPR en YouTube, o a través de Spotify. Los esperamos como siempre en la próxima semana. Muchas gracias, doctor Vera. Los esperamos. Hasta pronto. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.